Buenos días a todos. Hoy tenemos una charla muy especial. Hoy vamos a hablar con Eduardo Fernández, que es inventor profesional, director de la Escuela Argentina de Inventores y del Foro Argentino de Inventores. Muy buenos días, Eduardo, y muchas gracias por estar acá. Buen día, María. Es un gusto estar con vos y muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos desandando todo este camino en lo que concierne a la educación para entender cómo llegamos a donde llegamos y por un lado y por otro lado ver cómo salimos de este agujero en el que estamos metidos porque los niños están esperándonos para que los ayudemos de muchas maneras. Esta es una de ellas. Así que vamos a darle rienda suelta a nuestra creatividad para ver cómo podemos ayudarlos a salir de esto. Me gustaría empezar con una frase. La escuela prepara a los niños para vivir en un mundo que no existe. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, parcialmente. Dijiste recién algo muy importante, ¿no? Es tener claro en qué pozo estamos y Ujú. cómo salir. Hay una pregunta más trascendente, es ¿a dónde queremos ir? Exacto. Eso por un lado. Y fijar un objetivo. Está bien el diagnóstico de dónde estamos, está bien la intención de un plan de cómo salir. Pero lo más importante es a dónde queremos ir. Si yo no fijo un objetivo, todo lo demás es secundario, cosmético. Por otro lado, dijiste la idea de si estoy de acuerdo con que nos prepara para un mundo que no existe. No, es un mundo que no existe, pero no nos gusta y no es útil. El mundo ese que para lo que lo preparan es totalmente utilitario, mercantilista, es como preparan engranajes para una máquina superior, ¿no? Así que sí, existe y es peligroso ese mundo. Exacto. Porque es un mundo sin compromiso, sin respeto por la naturaleza, sin sentido comunitario, ¿no? Bueno, entonces no hay que ignorarlo. Sí existe, no Ujú. es nada bueno, no es nada natural, y hay que aceptar que existe. No conformarse, pero aceptar que existe. Pues dicho eso, lo ponemos en un marco conceptual. Yo creo que el problema más serio es que se ha perdido el sentido básico de la educación. Ujú. Originalmente, el antecedente más antiguo, hace cerca de 10.000 años en Sumeria, ya había idea de instrucción de orden religioso, ¿no? Formaban sacerdotes, los ritos, los mitos. Sí. Después en China también, el caso más antiguo con Confucio, que él decía que no se puede esperar una revolución de abajo hacia arriba, sino que el ejemplo siempre debe venir del príncipe, ¿no? Del que manda, ¿no? Del Ujú. que guía. Bueno, y él preparaba a los hijos de los emperadores. Era algo muy básico que perdura hoy. Los reunía debajo de un árbol y charlaban y hablaba de ejemplos. Hoy le llamaríamos estudio de casos, ¿no? Ujú. Educar con el ejemplo. Y educar, después los griegos le aportaron un sentido muy profundo y que lo que yo me remitía que se perdió. Educar viene de educere, y educere significa sacar lo mejor de uno. Obviamente, la educación contemporánea es poner cosas, no sacar, ¿no? Se Claro. ponen horarios, restricciones, castigos, premios. Y la educación en sentido griego y ancestral es muy diferente. Es Ujú. cómo creo un clima que me permite sacar lo mejor de mí. Bueno, hay muchos mitos y creo que en el transcurso de la charla podemos tratar uno por uno. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Mira, tengo otra frase para vos con lo que acabas de decir, que es de Paulo Freire. Dijo, lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. ¿Qué te parece si hablamos de los mitos en la educación? Bueno, son varios y muy peligrosos. Ujú. Y vamos a arrancar con lo que mencionaste, que la importancia de enseñar a pensar en Ujú. vez de obedecer, o castigos y premios. Yo creo que hay que cambiar esos conceptos por aprender a elegir lo que nos conviene. Ujú. Y la herramienta para eso es el pensamiento. Pero no queda definido qué es el pensamiento, vamos a analizarlo. Ujú. Y por otro lado, premios y castigos. Hay que reemplazarlo por un concepto mucho más responsable, que es consecuencias. Exacto. Ni premios, ni castigos, y con que hay que aceptar que toda acción tiene una consecuencia, que Exacto. es positiva o negativa, tanto para mí como para el resto. Vamos al tema de pensar. Eso de que enseñar a pensar o ser libres o elegir es muy vago, porque no se define. Pensar no es saber.
no es conocer, no es recordar, no es querer, no es desear. Pensar, ahí nos vuelven a ayudar los griegos en ese sentido, Ujú. viene de pesar, comparar dos cosas, al menos dos cosas, y tomar decisiones. Yo no puedo, tengo la capacidad cognitiva, intelectual, de poder comparar las cosas, de discriminar las cosas y elegir. No estoy pensando, estoy actuando en forma irreflexiva. Claro, De hecho, la palabra, pues mira, otro mito es que no hay que discriminar, que la educación debe ser integradora y no discriminatoria. Eso es realmente falso, sí, porque discriminar no es malo, es la capacidad para distinguir cosas. claro. El motivo, si yo discrimino para perjudicar o por un prejuicio, eso obviamente no es positivo. Pero la Ujú. capacidad de discernir o discriminar es esencial. Si no se desarrolla tempranamente la capacidad de discernir y discriminar, la educación es totalmente estéril, nula, cero. Esos conceptos que están tirados a mansalva y que nunca los repensamos, nunca entendimos ni de dónde partían y los aplicamos a la vida cotidiana, a mansalva, Y sin discernir. y reflexiva y son conceptos vaciados de contenido. Pero no creo que sean casuales, yo creo que los han vaciado de contenido, están como entidades biológicas estériles. Están, las vemos, pero no se pueden aplicar ni reproducir. Es lo mismo. Y la educación, bueno, uno es todo el tema de pensar, otro es el tema de, ¿qué es eso de obedecer o elegir? Ujú, Bueno, nos lleva el tema de la libertad. Ahí tenemos otro mito, un mito muy básico, como que se dice que la educación nos permite ser libres, ser independientes, ujú. que la educación es rectora, que hace falta la idea de la enseñanza, el tándem enseñanza-aprendizaje, y eso es totalmente falso, porque puede haber aprendizaje sin enseñanza. La idea de enseñanza pone una situación de poder al que enseña. Entonces, el Exacto, que sabe, el que guía, el que dice esto sí, esto, eso no es enseñar, eso es adoctrinar. Si exacto. alguien a mí me dice qué tengo que hacer, qué tengo que pensar, cómo, cuándo y dónde, me está adoctrinando, me está como formateando, están fabricando tornillos, ¿no? No seres humanos. En cambio, si me estimula el pensamiento, la elección, la duda, la curiosidad, las preguntas, eso es otra cosa. Y obviamente eso está ausente en la escuela. Ujú. Pues el tema central es lo que no se entiende por libertad. Desde el Sumeria y después hasta por la Biblia y la Edad Media, la idea ha surgido este pensamiento que se resume que solo la verdad te hará libre. Total, es un argumento muy falso, porque primero la libertad, solo la libertad te permitirá discernir lo que es cierto, ¿no? Entonces, como te dan vuelta los conceptos, uno queda atrapado en una ola de confusión, ¿no? Ujú. Entonces, primero la libertad, que tengo la capacidad de pensar, discernir, elegir. Si no tengo esa capacidad, todo lo demás es estéril. Ujú. Bueno, un poco el cuento del elefante con el grillete, ¿no? Estamos tan acostumbrados a tener el grillete puesto que no nos damos cuenta que en realidad hace mucho o nunca en realidad tuvimos puesto el grillete. Fue un grillete imaginario que nos creímos y no podemos salir de ahí, Tal ¿no? cual, es un buen ejemplo. Sí. En el fondo hay una cuestión de miedo, de no atreverse, sin coraje y sin aceptar que toda elección tiene un riesgo, no hay libertad. Exactamente, bueno, eso es lo que tenemos que cambiar de manera urgente. Hay toda una generación de niños eh, que están creciendo bajo esa sombra, bajo la sombra del grillete, que viene generación tras generación pasándose y no podemos dejar que eso siga pasando porque como eso pasó de generación en generación, por eso tenemos la realidad que tenemos hoy en donde no somos capaces de decidir. No entendemos que siempre tuvimos esa capacidad innata para decidir, y no la hemos utilizado. Ha sido anulada, creo yo, desde que se creó el concepto de educación, ¿no? De educación como institución. Eso tiene sentido y tiene una fecha. Eso se desarrolló en Alemania, Francia e Inglaterra a mediados del siglo XIX, 1850, que coincide justo con la Revolución Industrial, no es casual. Claro, claro. Y tiene una explicación eso profundo, ¿no? Y ni siquiera se analiza en los institutos de educación de docentes. Mira, antes de eso, antes de la Revolución Industrial, que va en un periodo entre 1750 y 1850 aproximadamente, la Sí. educación era solamente de élite, eran o algunos hijos de reyes, Ujú. o gente poderosa, o el ámbito religioso, sacerdotes, ¿no? Bien.
Y era muy acotada, porque tiene que ver con una cuestión de la fe, de textos sagrados, o cuestiones de orden práctico, ¿no? Artesanos y nada más. Ujú, Pero no era una educación ni sistematizada ni amplia, era simplemente utilitaria. ujú. A partir de 1850, en Alemania, Francia e Inglaterra, se sistematizó. Nunca te preguntaste por qué tenemos aulas con bancos parecidos, todos alineados, los chicos uniformados, de la misma edad, hay habitualmente un pizarrón, un reloj y una campana. Eso es el ámbito de una fábrica. Exacto. Así organizaban a los obreros, todos juntos, tarea común, tengo un programa, le daban cosas que los chicos no pedían. O sea, este es el programa, se aplica el rigor, ¿no? Estaban formateando gente, estaban adoctrinando. Después se ha enmascarado mucho, aparecieron muchas teorías, muchas intenciones, pero Ujú. en el fondo no es casual y el propósito es controlar la libertad, ¿no? Porque la gente que piensa, que elige por su cuenta, que busca la libertad, es peligrosa para el sistema, Pero- porque necesitan gente obediente, no que piense, ¿no? Exacto. Y bueno, pero el tema también es un parte del mito, es creer que uno proponiendo, quejándose ante las autoridades, peticionando, vamos a cambiar. Hay que aceptar que no es el camino. Por esa vía nunca va a cambiar porque atenta contra los propios intereses, y una contradicción en los términos. ¿Por qué le voy a decir al amo que renuncie a ser amo? El camino, a mi entender, sería más realista y posible, es el testimonio personal, algo así como una, entre comillas, trabajo paralelo, dar testimonio, ¿no? Porque si vamos contra el sistema nos va a rechazar, porque no le conviene, atenta contra su propia existencia. Y eso es frustrante, pérdida de tiempo, recursos, ¿no? Entonces, de energía. Y Ujú, para mí lo más importante en ese sentido es tener la convicción personal de dar testimonio. Es decir, ujú. pequeño y cuando son muchos los testimonios, ese peso va a gravitar, no antes. Sí, eso es cierto. Muchas veces me planteo eso en todo este camino que estamos haciendo con el tema de las escuelas y de la jornada simple que pasó a ser completa de manera obligatoria. Pero por otro lado hay todo un mensaje de un montón de gente que si no ve el reclamo institucional, no entiende que eso es un problema. Digamos, sabemos que el camino legal no va a llegar a ningún lado, sabemos que las juntadas de firmas no generan ningún cambio. Creo que esas personas, las que están tan rezagadas, es muy difícil que puedan ver simplemente con el ejemplo de otros que algo malo está pasando, en el sentido mismo de que si uno no puede reconocer que hay algo que está mal, difícilmente puedas cambiarlo. Entonces, creo que son todos mecanismos de exposición de las cuestiones que están mal, sabiendo que no vamos a llegar a nada por ese camino, pero son una herramienta. Vos tenés una escuela, que es la Escuela Argentina de Inventores, eh, que apunta a esto, a Sí. ayudar a los niños a ser autogestivos, a autoexplorar sus capacidades. Sí, sí, bueno, mira, tomé nota de todo lo que dijiste, muy interesante, lo comparto, pero te invito a que analicemos tema por tema, dijiste muchos puntos muy, muy importantes, y concluimos después en nuestra experiencia de la Escuela de Inventores. ¿Qué te parece? Dale. Mencionaste hacer ruido. Yo creo Ujú. que sí, el sistema no ve como ruido, y debemos cambiar el concepto de hacer ruido por hacer música, ¿eh? Algo que suene mejor, y que no es lo mismo. Que Sí. nos vea en vez de como una amenaza, algo molesto, el ruido, como algo, esto suena mejor, por un lado. Por otro, mencionaste la idea, mira la importancia de cambiar los conceptos. Sí. Pero el concepto te marca a dónde quieres llegar. Ujú. También mencionaste la idea de poder en ese sistema, aportar cosas nuevas, ideas nuevas. Y la verdad que también creo que es un error, porque hay una frase muy antigua, incluso está mencionada en la Biblia, que dice que no hay que poner vino nuevo en odres viejos. ¿Qué es Sí. un odre? Porque pues si va a estropear lo nuevo. Cuando el sistema está mal, cuando algo está descompuesto, cualquier esfuerzo va a terminar como eso, ¿no? Así que es peligroso querer meterse en un sistema corrupto, ineficiente, torpe, a que hacer las cosas bien. Te va a devorar el sistema. Ujú. Por otro lado, es la idea de que hay que ayudar a que la gente vea, que no lo comprende, que no ve. No, no es que no lo vea, es que no lo quieren ver. Ujú. Cuando el otro, la persona, la institución o lo que fuere,
se niega, está cerrada a ver, entonces es una cuestión defensiva porque ve amenazadas sus privilegios o su tema de poder. Entonces, no es que no lo vean, sino que no lo quieren ver. Entonces, que seamos conscientes de que sería un esfuerzo inútil convencer al que no quiere ser convencido. Bueno, y aparte el tema de cuál es el camino. Cuando hay muchas opciones, cuando hay muchas prioridades, muchos caminos, no hay ninguno. Claro. Eso es duro porque implica autodisciplina, implica resignar cosas. Ujú. No se puede todo el tiempo, en todo lugar. Entonces hay que asumir eso porque el tiempo es finito, la vida es finita, los recursos son finitos, entonces hay que tener una prioridad muy dura, muy estricta. Este Ujú. es el camino, allá voy, correte del camino. No me moleste. Bueno, y eso implica, porque si hablamos de libertad, la Ujú. mejor forma de aplicar la libertad es ejercerla. Entonces yo me meto en un sistema donde atenta contra la libertad, los contenidos, entonces no perdamos el tiempo, por ahí no es. Mi abuela decía que la dirección es más importante que la velocidad. No tengo que acelerar el paso, tengo que elegir bien a dónde quiero ir. Claro. Es muy importante eso. Como dicho todo eso, ahí enmarcamos el tema desde mi experiencia, desde mi opinión. Ujú. La Escuela de Inventores es un programa único a nivel mundial que yo comencé a trabajar en 1980 en clases de heurística en una escuela industrial en Lanús. Ujú. Y la heurística es el arte de invención. También ahí los griegos tenían un concepto muy importante. Ahí deriva de heuristiquein, eureka, aunque eureka va sin H, pero heurística va con H, significa el arte de la invención. Concepto muy poderoso. Primero asociar que la invención es un arte y no es una ciencia. Interesante. ¿Y qué es arte? Arte es algo que es vincular lo que pienso, lo que siento y lo que hago. La mente, el corazón y las manos. Vos mirá eso tan sencillo que es el corazón de toda educación libre, o Ujú. que promueva la libertad, está desvinculado a la educación actual. Claro. Hay una decisión, hay una grieta entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. La gente no manipula la realidad. Aprieta botones o mira, somos todos espectadores, electrodependientes. Sí. Pensamos, deseamos, a veces sentimos y nadie mete la mano en las cosas. Bueno, la Sí. escuela inventora es exactamente lo contrario. Lo pienso, lo digo, lo hago. Y después lo comunico además. Y no consiste estas tareas que hacemos ya formalmente en el año 90. Yo cambié las clases de heurística por la Escuela de Inventores, donde hay un fundamento teórico, hay un cuaderno, hay una dinámica, y consiste en crear un clima, no en enseñar, no enseñamos nada. Eso a veces mucha gente no entiende, sorprende y asusta. Sí. No enseñamos nada, permitimos que el chico aprenda, que es otra cosa. Claro. Un de libertades, preguntas, manipular la realidad, presentarle el problema, y además todo, sin separación de grupos etarios, están todos juntos, de 4, 5, 6, 10, 12 años, como la vida misma, ¿no? Claro. Bueno, hoy fíjate que es algo totalmente contracultural, porque no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. No Ujú. estamos separados, no hay timbre, vienen en forma voluntaria, los chicos participan, eligen sus temas y al final comunican. Eso tan obvio, tan sencillo, tan artesanal es poderoso, muy poderoso porque al chico le da confianza. Él puede definir un problema, opinar, hacer, comunicar. Es la esencia de la libertad para elegir. Ujú. ¿Y cuál es tu experiencia en esta escuela hermosa que vos fundaste a medida que van pasando las décadas? Esos niños que arrancaron en un primer momento, ¿qué pasa hoy? Esos niños que ya no son niños, ¿no? Te agradezco la pregunta. Bueno, muchos de esos son facilitadores, me acompañan en la Escuela de Inventor. Mirá, desde el año 1990 han pasado más de 2.500 alumnos o niños que vienen acá. Hoy hay cerca de 20, 25 son inventores profesionales. Maravilloso. Vos decís, bueno, parecen poco, bueno, en función de los 2.500, pero ¿qué hubiera pasado si no estaban? Sería cero el resultado. Tampoco nuestro objetivo no es que todos salgan inventores. Si aprenden a pensar por su cuenta, a ver los problemas como una oportunidad, a manipular la realidad y a elegir es más que suficiente. Después lo puedo aplicar en cualquier ámbito de la vida. Esto sirve como una herramienta conceptual para cualquier ámbito de la vida. Bueno, pues estos 20 o 25 hoy son ingenieros, tienen 40 o 45 años, los 30 son ingenieros, diseñadores. Hay uno que se llama David Vilaseca, vino a los 6 años y tiene 35. Es ingeniero electrónico, diseña satélites, está trabajando en Europa. Otro Lucas Perfumo también vino a los 10 años, hoy también ingeniero electromecánico, diseña para empresas, inventa para Fundación Favaloro.
es gente muy productiva, genera trabajo, colabora. Vos fíjate el impacto del estímulo temprano a tiempo. Ahí tiene un rol fundamental la familia. En todos los casos hubo un apoyo de la familia, especialmente de la madre, ¿no? De que el chico se sienta contenido, escuchado, que le pregunte, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué hiciste? Contame, ¿qué proponés? Decime cómo. Ese apoyo emocional de la familia es crucial. Yo no conozco ningún caso en histórico de inventores profesionales, inventores así históricos o de la escuela de inventores que haya avanzado, que haya aportado cosas positivas sin un entorno afectivo temprano. Así que es importante el rol primero de la familia y después de un entorno que facilite un aprendizaje para la libertad. Y vos mencionaste a la familia y a la madre. ¿Vos en la escuela tenés alguna orientación, digamos, hacia lo que es la familia? Y claro, es Eh, crucial, el sistema creativo para padres, ¿no? ujú, Y tiene que ver con la idea de que padres somos producto también de nuestros padres, que fueron a exacto. su vez producto de sus abuelos, de nuestros abuelos, y es una cadena que es difícil de destrabar, pero entiendo bien tu pregunta. El rol de la familia, especialmente la madre, muy temprano, de que es bebé, es la idea de contención, protección, afecto incondicional. Ujú, Diría, por lo menos en la primera etapa, ¿no? Escuchar, preguntar y no imponer. El solo efecto de decir, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y vos cómo lo harías? Y decime cómo. Vamos a hacerlo. Ya no lo sabemos, vamos a descubrirlo. ujú, Esa actitud aparentemente tan simple al chico le da sentido de yo puedo. ujú, Y ese sentido de yo puedo se arraiga, no se detiene nunca. Si ese sentido de yo puedo se cambia a yo no puedo, yo no sé, tengo miedo, ujú, también se puede arraigar para siempre. Es crucial, definitivo. Y vos decías de todo llega. Bueno, es la naturaleza, la vida misma, ¿no? Cada árbol produce muchas semillas y poco florece. Bueno, eso es una cuestión natural. Hay sí, mucha gente que tiene el talento y no tiene la vocación, mucha gente que tiene la vocación y no tiene el talento, mucha ujú, gente que tiene talento y vocación y no tiene el contexto. Bueno, se parece mucho a una semilla, ¿no? sí, Se tiene que juntar el contexto, el talento y la voluntad. Y hay que despertarlo tempranamente. Y por eso la familia, cuando ofrece un contexto y despierta el talento y la voluntad, esto es imparable. Hay muchos charlatanes, en el sentido que todo el mundo propone, dice, y ujú, hablan desde la falta de experiencia, hablan de una visión, si querés, libresca, ¿no? Lo leyeron, pasaron formalmente por la facultad, institutos, profesorado, pero en el momento del terreno, de meter la mano en el barro, ninguno puede explicar nada. Y esa gente son los que toman decisiones, ese es el problema, ministerios, gobiernos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando uno comienza a hablar de esto, es como poner luz en la caverna. ujú. No todos quieren ver la luz en la caverna. Cuando vos empezás a alumbrar, empezás automáticamente a ver cómo los piedrazos van dirigidos a la lamparita. Tal cual. Bueno, hasta que llega el momento que los murciélagos se van de la caverna. Por eso es que no hay que dejar de hablar. Eso es la idea de este espacio, ¿no? Pero soy una mamá a la que le preocupan sus hijos y a la que le preocupan los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Digamos, yo estoy pensando en el ahora y estoy pensando en todas las generaciones que vienen. En algún momento todo este cambio tiene que empezar, todo este cambio de concepto, de paradigma, este reseteo se tiene que dar, pero del buen reseteo, no del malo, ¿eh? El reseteo para bien, no el reseteo para adoctrinar, y para lavar cabezas, sino el reseteo para redescubrirnos, para sacar todo nuestro potencial, ese con el que nacimos, con el que vinimos al mundo. Creo sin dudas que tenemos un hermoso camino por delante para hacer algo maravilloso. Aparentemente no son muchos los chicos, digamos, de esos 2.500 salieron 25 inventores, pero el resto sin duda pudo descubrir dentro de sí algo que pudo aplicar a su vida cotidiana, que no fue llegar a ser un inventor, pero sin duda fue un inventor o un descubridor de sus emociones en su vida cotidiana
Y a su vez, aún esos 2.500 niños que pasaron por tu escuela, pudieron de manera exponencial influir de alguna manera en la vida de alguna de todas las personas que lo han rodeado. No podemos seguir mirando para otro lado porque los chicos están a los gritos pidiéndonos que los ayudemos. La epidemia que hay en el retraso del lenguaje con el tema de las pantallas. A mí me da tanta tristeza ver esos chupetes electrónicos en las manos de los niños, cuando en realidad les podemos estar dando un papel y un lápiz y pueden ser magos con un papel y un lápiz. Realmente tenemos que sacar ese chupete electrónico que es más para los padres que para los niños. Sí, la verdad te felicito porque vos sos un claro ejemplo de lo que estamos intentando hacer, ¿no? Tanto con tus hijos o esta actividad que haces por los medios de comunicación. Mira, por más que sea pequeño nuestro aporte, suma a los faroles que intentan iluminar, ¿no? Y no lo hacemos de la sombra, lo hacemos de nuestro espacio de luz, ¿no? Cada uno, deberíamos simbolizarnos cada uno con un farol o una fuente de luz, porque si se juntan todos esos faroles algún día van a iluminar más. Exacto. Pero entendiendo que el espacio de luz está muy, muy lejos de la caverna. La caverna no es bienvenida a la luz, es lo institucional, lo formal, ¿no? Es ir al lugar equivocado. Yo creo que es bueno que los pocos que tratamos de iluminar nos conozcamos, nos Exacto. unamos, propongamos, porque tenemos el mismo propósito. Entonces ahí la luz cada vez va a ser un poquito más fuerte. Esa es básicamente la idea de este espacio, poder juntarnos, conocernos y que a todos juntos nos conozcan otras personas que a su vez se inspiren. Yo creo que sería bueno tener un espacio, un programa, una propuesta que se llama justamente eso, como una oportunidad. Un espacio de luz como una oportunidad. Es eso. Mira qué buena síntesis y gracias por ayudarme a verlo más claro, con más luz. Uno con sus propios pensamientos llega a unas conclusiones, pero hablándolo, escuchándose a sí mismo y escuchando a otras personas, puede mostrarle al otro que hay otras opciones mientras se muestra a sí mismo que hay otras opciones. Y eso se llama compartir. Exacto. Quizás otra vez nuestros amigos los griegos, donde vienen la palabra compartir, que después derivó del griego al latín. Compartir significa compartir el pan. Y eso es ayudar a la nutrición, a alimentarnos. Mirá qué profundo, ¿no? Tan aparentemente inocente, Sí. compartir, compañeros, viene de compartir el pan, algo que nos nutre. Gracias, qué lindo aporte. Una hermosa reflexión para cerrar esta charla, que realmente te agradezco, fue hermosa. Sé que va a trascender la pantalla y que cada persona que pueda escuchar esta charla se va a poder inspirar. Pero muchísimas gracias, fue una gran alegría, me gustó mucho compartir este espacio de luz. Bueno, lo mismo digo, Eduardo, me encantó compartir este espacio de luz con vos. Te agradezco en el alma. Te mando un abrazo enorme. Hasta la Gracias, gracias. próxima. Gracias.